Un gusto estar contigo. Pues bien, híjole, uno no quisiera, pero pues no se puede. La medicina en los tiempos de la 4T. Resulta que acaba de salir el informe de la Comisión Independiente sobre el COVID-19 y en una mañanera, el señor presidente dijo, es un pasquín inmundo. Nos dimos a la tarea de ver cuál es la definición en la Real Academia Española de pasquín y lo define como un escrito anónimo de carácter satírico y contenido político. E inmundo lo define la RAE como algo sucio y asqueroso. O sea, para empezar, de pasquín no tiene nada, me di a la tarea. Aquí está esto, José Luis, es un documento increíblemente bien hecho, de 405 páginas, donde está coordinado por Jaime Sepúlveda, y tú lees la lista de las personas que estuvieron involucradas en este informe de la comisión, y te puedes encontrar a gente como Julio Frenk, que fue exsecretario de Salud, Claudio Sí, señor. Agostini, Julia Carabias, la debes de recordar, el exministro José Ramón Cosío, el gran analista Sergio Aguayo. Y aparte, lo que viene siendo la parte de la metodología estuvo a cargo de Mariano Sánchez Talanquer, todos ellos un grupo de 5 investigadores de la Universidad de California, San Francisco. La introducción es más que de veras que conmovedora, lo dedican a las personas que perdieron la vida y sobre todo también al personal sanitario que puso en juego su vida y que también sucumbieron. Y pues más que nada el mensaje al final de cuentas son lecciones que debemos nosotros de aprender, y ese es el eslogan final de este informe: aprender para no repetir. Durante muchos programas aquí contigo, José Luis, estuvimos remarcando lo que se hizo mal en la pandemia, que fueron muchas cosas, y realmente coincidimos con mucho de lo que en su momento nosotros señalamos. La ausencia de un esfuerzo público y democrático promovido desde el Estado para revisar su propia actuación. Nunca el Estado, ni siquiera ahorita, se ha dado la molestia de revisar, bueno, ¿qué hicimos con el COVID? Y realmente pues fue un escenario devastador. La gestión de la pandemia cobró la forma propia del gobierno de México, a saber, centralizadora, personalista, minimizadora, cerrada a la deliberación, proclive a tomar medidas sobre la marcha y caracterizada por un notorio desdén hacia la ley, los funcionarios profesionales, las voces disidentes y el conocimiento científico. Y estos rasgos no fueron exclusivos de México, hubieron otros gobiernos a nivel mundial caracterizados por ser populistas con líderes autoritarios que les fue más o menos igual. Al final de cuentas, José Luis, del espanto de las 800,619 muertes en exceso, 511,081 atribuidos al COVID, se puede decir que por el sistema de epidemiológico solo se registró 334,000, y al menos un 37% de las muertes en exceso. En pocas palabras, alrededor de 300,000 personas que no se debieron de haber muerto. Pues bien, no solamente eso, ocupamos el 4º lugar mundial de muertes en exceso, pero fuimos el primer lugar en lo que es personal sanitario, así quedamos. Y en lo que decíamos de las muertes en exceso de miedo también, José Luis, resulta que la esperanza de vida en México cayó 4.6 años. O sea, retrocedimos a la esperanza de vida que había hace 30 años. De ese tamaño es el mamellazo. La mayor parte de las defunciones fue en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Pero además pasaron muchas cosas más. Fíjate que hubo de facto un fenómeno de privatización. Mucha gente comenzó a recurrir más a la medicina privada. En la cuestión económica, 10.6 millones de mexicanos perdieron el empleo, 1 millón de negocios cerraron definitivamente, cayó el PIB 8.7%, y en la vacunación también nos vimos terriblemente mal. En el 2022 solo el 62% de la población contaba con un esquema completo de vacunación, y por si fuera poco, la educación también fue golpeada. 4.2% se perdió en la matrícula en el sistema de educación básica y media superior, pero además, y lo hemos comentado, José Luis, en lo que es la educación superior y medicina sobre todo, ya lo hemos comentado, cuidado, 3 generaciones prácticamente se quedaron sin práctica hospitalaria, que son los médicos que tú que me estás oyendo, el auditorio que nos está oyendo, pues son los que nos van a atender en unos 10 años, y Dios nos libre. Hay una deficiencia, por eso
Ahora, fíjate que cuando llega a las conclusiones, te insisto, ¿no? El informe tiene una pulcritud académica tremenda. Nos dimos a la tarea de revisarlo, estuvimos toda la semana revisándolo. Y fíjate que las conclusiones, es muy interesante, todo se puede resumir a esto, José Luis. 3 claves para comprender el fracaso de México en su respuesta a la pandemia. La permanente subestimación de la gravedad del virus. Recordarás, es un catarrito, aquí no va a llegar. La centralización y personalización de las decisiones. Todo lo que diga el señor presidente y lo que diga su merolico disfrazado de subsecretario, el señor López-Gatell, y todo eso que además la política de austeridad. Son errores que se atribuyen directamente a los que tomaron decisiones, a quienes instrumentaron las medidas y a quienes condujeron la comunicación de los mensajes a la población. De tal manera que el señor presidente agarra y dice en la mañanera, este estudio, que es, vuelvo a insistir, de los más pulcros que he visto yo, pues el presidente dice, ese estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar la ineficiencia del gobierno en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vidas de miles de mexicanos. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. La oposición está mostrando que no tiene escrúpulos morales de ninguna índole. Y yo simplemente digo, bueno, el señor presidente, que siempre dice que tiene otros datos, tuvo el tiempo suficiente para poner a su merolico, hacer un informe para que digan, no señores, la pandemia la manejamos bien en México de tal o cual manera y presentarlo, ¿no? Simple y sencillamente, el señor López-Gatell creo que debe estar más preocupado, José Luis, de estar buscando en qué punto del planeta se va a esconder en caso de que la oposición llegue al poder. Me quedo con el eslogan de la Comisión Independiente, aprender para no repetir.